El informe del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, que se conoció ayer, indicó que en Córdoba cayeron, en toda la provincia, un 8,5% las ventas en almacenes durante el mes de abril. Un 8,5%. El relevamiento incluye almacenes, carnicerías, pollerías y verdulerías. Es una cifra altísima que se sostiene desde hace ya varios meses en lo que tiene que ver con almacenes y mercaditos. También se conoció esta semana el informe del Centro Comercial, Industrial y de Servicios, que indica que en marzo cayeron un 6,5% las prestaciones en el sector servicios y en cantidades de unidades vendidas en los comercios de Río Cuarto. Pero no es el único dato que nos advierte sobre la profundidad de la crisis que estamos atravesando. Es cierto que electrodomésticos y ferreterías son los sectores más afectados, que también ha habido un impacto grande en el calzado. Entre los empresarios consultados, un 14% planea disminuir las inversiones y apenas un 5% de los empresarios se propone incrementar, es decir, apostar por fortalecer en inversiones el rubro. Hay preocupación por el tema del empleo. La semana pasada le señalábamos que se perdieron 1.000 puestos de trabajo en el sector mercantil en los últimos 2 años. Esto es lo que dijo el secretario general de AGEC, José Luis Oberto. Sigue sostenidamente la caída de el sector comercial en la ciudad. Pero además, y este es un dato cada vez más relevante y cada vez más preocupante, que tiene que ver con el rechazo de cheques y el crecimiento en la mora en la cadena de pagos. Muchos de los aspectos relacionados con la abrupta caída en el consumo en los últimos meses no solo están relacionados con una pérdida del poder adquisitivo, sino con el nivel de endeudamiento que tienen las familias. Y esto se traslada inevitablemente en algún momento a la realidad de los empresarios y comerciantes, que sufren ese impacto y terminan también viéndose afectados en el rechazo de cheques, en el aumento de la mora, en el crecimiento de las cuotas impagas. Vamos a sumar a este análisis a Diego Cambría, gerente del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días para toda la vida. Un placer. Diego, son datos que no solamente resultan alarmantes por la magnitud de la caída en las ventas, en los niveles de consumo, sino porque además viene en un proceso que se sostiene desde hace un largo tiempo. Exactamente, sí. En el caso de las caídas de las ventas, es un proceso que ya tiene, y de caídas de ventas, más del 3-4% interanual así por mes desde octubre. Habíamos tenido algún repunte en junio, julio, después caídas que oscilaban el 1%, y desde octubre ya empezaron las caídas arriba del 3-4%, y ya ahora estamos arriba del 5% estos últimos 3 meses. ¿A qué le adjudican esta persistente caída en los niveles de consumo y de ventas de los comercios de Río Cuarto? Bueno, ahora estamos haciendo un informe nuevo que hace referencia al aumento de los servicios por sobre los bienes. Creemos que una de las causas que hay, sin lugar a duda, es el aumento del ingreso familiar. Puede haber acompañado la inflación, pero todo lo que tiene que ver los servicios, empecemos desde el agua municipal, pasando por la energía eléctrica, el gas, todos esos servicios, internet, han superado ampliamente el 60-70% de su aumento, y frente a incrementos del 28 al 32%, que es el promedio de los salarios de este último año, contra un 70% en promedio de los servicios, claramente la canasta de servicios empezó a ocupar un lugar primordial en el presupuesto,
al mismo consumo. Lo que antes pagaba una familia tipo, estamos viendo aproximadamente 42.000 pesos de energía eléctrica, estamos hablando de 80, de 75-80, y eso es lo que hace una reducción a causa de la ni siquiera restricción, ¿no? ni mayor aumento de servicio, utilizando la misma canasta de servicio, que significa una menor utilización de la canasta de bienes. O sea, eso ya está claro. No sé si hay un gran desempleo, o sea, que aumenta el desempleo, pero sí que no alcanza el dinero. Bueno, lo que vemos es un sobreempleo en muchas familias que tienen que trabajar en 2, 3 lugares, esta cuestión de que han crecido la presencia de actividades de emprendedurismo para tratar de compensar lo que es una baja en los ingresos. Ha aumentado el desempleo, pero también lo que ha ocurrido es que son muy bajos los ingresos en relación a los costos que tiene hoy vivir en la Argentina. Bueno, eso pasa. Que el ingreso per cápita de un salario tipo, si bien vos podés decir que en términos relativos con hace 2 años en dólares está mucho mejor, en dólares que uno puede adquirir, no en dólares que te dice la pizarra que hay y no hay, pero está mucho mejor, pero sin embargo nos han encarecido muchísimo. O sea, los servicios en Argentina estos últimos 2 años han crecido tanto que, a ver, sin ir más lejos, publicamos un informe del combustible hace un mes en la institución, que en menos de 6 meses aumentó el combustible lo mismo que aumentó el salario en un año. Entonces, esto está llevando a que hay un montón de cosas que son necesarias, básicas, que no las podemos suplir por nada, de que aumentan y ergo hay cosas que empiezan a caer. O sea, lo más preocupante, que lo hablamos con la Cámara de Almacenero acá en Río Cuarto también, con algunos supermercadistas, es que caiga tan estrepitosamente el alimento. O sea, si el alimento, escuchaba antes de presentar la nota, la de la Cámara de Almacenero de Córdoba, con un dato que ya publican de abril, sumado a lo que nosotros estamos diciendo, que tiene arriba del 6% en marzo, es algo que se ve. Este mes vamos a volver a ver caer en alimento, y ya cuando la gente no puede comprar para comer, ahí empieza la preocupación. Voy a decir, bueno, no fuiste al cine, y bueno, no fuiste a un partido de fútbol, y bueno, no, pero ya cuando no podés comprar alimentos, cae tu caída en el consumo de alimentos, ya empieza a preocupar. Eso es una realidad. Ustedes advierten que aquí en Río Cuarto también es cada vez más sostenida la caída en la compra de alimentos. Sí, ya llevamos 4 meses consecutivos, arriba del 4% les cae en alimentos. A ver, en el mes de marzo, alimento y bebida está ahí como a 25%. Casi lo mismo que manifiesta la ciudad de Río Cuarto, con un 6,5 en promedio de caída de consumo. Sí. O sea, la caída del alimento hoy, arriba del 4%, llevamos 4 meses consecutivos. Decíamos al comienzo del análisis en la portada periodística del programa, Diego, que en general estos modelos económicos derivan en este proceso, ¿no? Primero la gente utilizó los ahorros que tenía, luego fue haciendo un brutal ajuste para tratar de acomodarse frente a lo que era una persistente caída de la actividad económica y del consumo. Después vino el endeudamiento con las tarjetas, con algún préstamo, y ahora llega esta instancia que es: ya no podés ajustarte más, ya seguís perdiendo en el consumo, tampoco te podés endeudar, y empieza a haber un impacto en la cadena de pago, que ustedes lo han visibilizado también a través de, por ejemplo, los cheques rebotados. Sí, el informe de los cheques, a ver, va en sintonía con algunas publicaciones nacionales que se fueron haciendo en este último tiempo. Lo que hicimos fue un relevamiento, hicimos 2 cosas. El informe se divide en 2 partes, una versión nacional de la situación, que son datos duros, publicados por el Banco Central, que cualquier persona pide lo puede conseguir y procesar. Eso es lo único que hicimos nosotros, es trabajar sobre esos datos. Y un dato de Río Cuarto, porque el Banco Central no debe las regiones, menos ciudades, para poder hacer un análisis de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo hicimos eso? A través de una encuesta de socios, a nuestros socios. Llegamos a situaciones muy parecidas. Los socios nuestros manifiestan que la cantidad de cheques rechazados hoy no llega al 5%, lo
cual tampoco es normal tener arriba del 2% de cheque rechazado. Y por otro lado, encontramos la otra cuestión de que en el último mes, en el último trimestre, perdón, o sea, este trimestre 2026 versus el último trimestre 2025, depende, todos han manifestado una suba en la cantidad de cheques rechazados, que va entre el 4 al 7%. O sea, empezamos a resentir la cuestión de la cadena de pagos. O sea, si hablamos con algunos bancos de la ciudad, manifiestan también ellos la preocupación, fundamentalmente de clientes que no tenían cheque rechazado y hoy ya ni acuden al descubierto bancario por la situación en que se encuentran. Por otro lado, también tenemos, si bien la situación, vos podés decir, es manejable porque es menos del 5% de los cheques, va en una tendencia de crecimiento. Y por otro lado, como te digo, tenemos también en las cuentas corrientes una preocupación. Dice que hay el 50% de las personas que respondieron a la encuesta opera con cuenta corriente, y de ellos la mayoría percibe hoy por hoy un incremento a la mora. Fundamentalmente a la mora clásica, que siempre existe y existió, pero ahora hay un atraso de clientes que son los clientes cumplidores. O sea, clientes que normalmente cumplían en tiempo y forma, hoy empiezan a tener atraso en el cumplimiento, o sea, dilatación en la forma de pago. Hay rubros que todavía no se han visto resentidos, pero sí se sostienen, en vez de dar 30 días, dan 60 y 90, o sea, con ampliaciones de plazo. Ese diferimiento de plazos hasta los mejores rubros, y que hoy no se han visto tan resentidas las ventas, existe. ¿Está? Así que encontramos esos dos fenómenos. Van en consonancia con lo que se manifiesta a nivel nacional. Hoy se observa que a nivel nacional hay un deterioro crítico, que la cantidad de cheques rechazados hoy más o menos están llegando al 2,2%, 2,9% en algunos casos, y en la pandemia, que era el peor momento, que era cuando llegamos a ese piso de rechazo importante, estamos hablando del 2,5%. O sea, estamos volviendo a datos a nivel nacional de época de pandemia, ¿no es cierto? O sea, estuvo en el 2%, 2,1% en enero, o sea, ya estamos con datos que empiezan a preocupar. Frente a este escenario, Diego, ¿temen de que se pueda profundizar la cantidad de cierres de comercios en la ciudad? Porque en algún momento hubo mucho cierre, pero también mucha apertura, entonces de alguna manera era como que se iba reciclando, digamos, ¿Hoy es más preocupante el cierre? Sí, hoy hay una ralentización en algunos sectores de la ciudad en el realquiler de los locales comerciales que cierran. Lo cual era un fenómeno que antes no sucedía. ¿Está? Hoy un local cerrado en el microcentro de la ciudad tiene un promedio de prácticamente 1,5, o sea, requiere de 1 mes y medio para la reocupación en promedio. Hay locales que hace 3, 4 meses que están desocupados en alquiler, como hay locales que se va uno y entra otro. Estamos hablando de 1,5, próximamente vamos a estar llegando a 2. ¿Eso qué significa? Que ya es preocupante. ¿Por qué? Porque en otro momento va a decir, bueno, hay decantación, se va uno, no funciona, entra otro. Había mucha relocalización. Hoy, lamentablemente, lo que estamos viendo, en algunos casos son cierres definitivos. Se está empezando a observar ¿cómo diríamos? La ampliación en el espectro de despensa en los barrios. Es un fenómeno que ya sucedió en su momento con remises, en su momento con venta de artículos de limpieza, como en la pandemia. Ahora empezamos a ver despensa, y cuando uno empieza a indagar esto, maxi kioscos y despensa vienen de la mano con despidos y una indemnización, que algo tengo que hacer, o con una diversificación familiar, como hablábamos hace un ratito, que vos bien presentado en la nota, donde con un ingreso ya nos alcanza y necesitamos sumar nuevos ingresos a la familia para poder en un periodo de subsistencia, o para poder, por lo menos, si vivías acomodado, con el mismo acomodo que tenías antes, ¿bien? O
sea, tu stock de horas se va achicando para disfrutarlo y se tiene que dedicar a hacer trabajo. En consonancia con esto, estamos viendo que se están achicando la cantidad de locales. No te puedo dar datos ciertos, los datos ciertos los vamos a tener a cada 10 días, porque ya estamos desarrollando el nuevo muestreo de los locales comerciales que hacemos. Así que yo creo que en 10 días vamos a tener una información certera de la ciudad, pero sí se va a volver seguramente a observar una caída en locales, una subida en locales vacíos. Este escenario tan complejo, tan difícil, tan acuciante para tantas familias, para tantos comerciantes, cuando uno ve en las expectativas, Diego, que ustedes mismos consultan, una amplia mayoría señala de que no va a hacer ningún tipo de inversiones, es muy residual el sector que dice, bueno, yo voy a invertir más. La mayoría trata de ver, de no caer más de lo que ha caído. Hay pocas expectativas de que puedan aumentar las ventas, y tampoco hay señales del gobierno nacional de que apunte hacia mejorar el mercado interno o la economía interna. Frente a este escenario, ¿qué es lo que viene? ¿Qué evalúan ustedes que puede ocurrir? Yo creo que si no hay... a ver, te falta decir un dato malo del empleo. Tenemos el 0% de expectativa de aumentar la cantidad de personas. Sí, claro. A ver, ya no le podemos echar, porque por ahí es muy simple echarle la culpa al empresario. Yo en este caso, si bien yo siempre digo, soy empleado, pero lo defiendo, entiendo la actividad del empresario. Llega un momento que sostiene, llega un momento que la magia no puede hacer. Pero hoy por hoy, si no hay un apoyo en algunas cuestiones macro ligadas al consumo, que creo que, bueno, en las últimas semanas han empezado a darse cuenta de algunas cuestiones que tienen que aumentar el consumo, si no, el ajuste es estrepitosamente grande a la hora de la gente poder llegar. Ya pasó, vos lo dijiste hace un ratito, tarjeta de crédito con mínimo, lo hablamos hace 5 o 6 meses atrás, es algo que persiste, la gente pagando mínimo. Quemar los ahorros, utilizar los ahorros, mal dicho, quemar los ahorros, utilizar los ahorros que uno tenía para una posible inversión. A ver, ¿el ahorro qué? El ahorro es una inversión futura, cuando vos, o un consumo futuro. Vos tenés un ingreso y lo que haces es consumo actual y o ahorro. Significa que el ahorro es un consumo futuro. Generalmente cuando uno ahorra consumo futuro, lo destina a unas vacaciones, a una salida, la cierra un fin de semana, a cambiar un vehículo, al hacerle algo a la casa. Eso es ahorro. El problema es que ya se usó el ahorro para poder comer. Entonces eso ya se llevó a ese nivel. El ahorro ya no está más. Bueno, en algunos sectores ya no está más. El mínimo de tarjeta de crédito ya es un recurso que en algunos ya empezaron a usar y otros lo están usando. Con otros sectores diversificaron más cantidad de trabajo. Bueno, hoy yo creo que si no hay una ayuda al consumo mediante tasas, por ejemplo, acomodar las tasas bancarias de una forma de que permita reactivar la economía con el consumo, no solo el consumo de alimentos, sino también algún consumo más duradero. Si no hay una tasa que ayude, lamentablemente no se va a reactivar el consumo, tampoco se va a reactivar la inversión. Y si bien, y en esto estoy totalmente de acuerdo que las variables macroeconómicas, a ver, hasta hace 2 años atrás lo único que se hablaba era el 30% de inflación mensual. Eso ya no existe más, porque en la realidad no existe más. Esa variable macroeconómica da el pulgar para arriba porque está bien. La balanza comercial también ayuda por las más importaciones, porque hemos tenido algunos commodities o algunos productos que exportamos que mejoran la balanza comercial y también lo positivo. El Banco Central cada vez tiene más reserva. O sea, hay un montón de variables macro de índole monetaria que han ido mejorando y en eso no se discute. Yo creo que hay que empezar a trabajar con algunas cuestiones micro hacia adentro de la empresa para que pueda invertir, y hacia adentro de los generadores de factores productivos, que son las familias, para poder consumir. O sea, lo estoy hablando no como gerente CESI, como economista. Me parece que viene por esa mano y está en esa vía, y creo que ya lo vieron, que el ministro de Economía eso ya lo vio, lo apuntó. Tienen que tomar la decisión política, porque si no se toma la decisión política, lamentablemente
estudié un poquito de historia económica argentina, empezamos a volver a vivir ciclos económicos que ya lo viví. Diego, quiero agradecerte muchísimo este análisis. Vamos a estar atentos al informe que esté relacionado también con la situación de los alquileres. Es importantísimo este aporte que desde el centro comercial se realiza en materia estadística y como diagnóstico de lo que está ocurriendo, porque es una referencia objetiva de la difícil realidad que transitan una mayoría de riocuartenses. Diego, un abrazo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Y como siempre, después puede haber comentarios que digan, no, yo estoy bien. U otro decir, no, yo estoy peor con lo que dicen. La verdad, lo que se busca con las estadísticas es tratar de buscar un valor dentro de la heterogeneidad del mundo en que vivimos. O sea, siempre busca ser un valor de promedio ponderado, así que puede ser mejor o peor que esto. Lo que te busca dar esto es una imagen general de cómo estamos. Así que, al servicio de todo, es un aporte de siempre a la comunidad en general esto, así que, y se va a seguir haciendo. Así que a disposición para la próxima semana cuando tengamos los nuevos datos. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Diego Cambría, el gerente del CESIS. El dato, ¿no? Llama la atención, lo digo en textual de lo que dijo Cambría, cómo mes a mes caen abruptamente la compra de alimentos. La gente ya no gasta ni para comer.